Podium Podcast presenta Música para Masas, con Rainiero Guerrero y Paolo Bortolomeoli. Este capítulo es auspiciado por Audiomúsica, la tienda de instrumentos musicales, audio y DJ más grande del país. ¿Vamos a hacerlo de nuevo? De nuevo ya, de nuevo. Espérate, ¿cómo era? ¿Cómo era? Espérate. Sí, sí, y eso está. Después mi bemol, pa. Y después si bemol. Y fa. No, te quedé peor. Ahí. ¿Estás seguro? Sí. Pero la introducción tenía otro. Era... Sigue. Sigue. Eso, no, pero eso era, porque era como que bajamos de fa a mi bemol y después sí, fa. Sí. ¿Sí o no? No, dale nomás. Yo creo que debería quedar. Creo. ¿Vale? Tengo el recuerdo de. Yo nunca lo he tocado, así que. Esa. Ok. Ahora sí, dale. Ahora, Toquémosla. o sea, me quedo en fa. No, ya está. Ok. Ya está. Vale. Ya, pero esto tiene que ver en música para masas. Que esto es un riff súper conocido, ¿no? Obviamente tiene que ver Johnny B. Good, Chuck Berry, para los que somos amantes del rock, que no quiere decir que no seamos amantes de otro estilo de música, sino que nos encanta, obviamente, y ha sido como la línea que hemos seguido. Para muchos, en términos de las convenciones, ese es el punto de inicio, ¿no? En la guitarra, sobre todo. A partir de ahí, la guitarra toma una importancia, una relevancia que también la pudo haber tenido Bill Haley. Bill Haley, sus cometas, el rock del reloj, ¿te acordás de todas esas canciones que cantaban nuestros viejos que bailaban el rock and roll? Me encantan todavía. Es increíble. Que también tiene una relevancia, pero aquí como que se construye el arquetipo del guitarrista, del solo de guitarra, el riff de guitarra. Y obviamente ese linaje de ahí para adelante sigue por Eddie Cochran, y después va a venir Harrison, y va a venir Keith Richards, y Jimmy Page, y Van Halen, y Hendrix, etcétera. Sigue todo ese gran linaje. Clapton, que es mi polera hoy día. Entonces, siempre he tenido esa duda. Digo, eso existe, como que esa es la convención de que con ese riff de guitarra comenzó el rock and roll, la gran historia del rock hasta el día de hoy. Y por eso alguien se cuelga una guitarra y quiere hacer como eso. Pero siempre he tenido mi pregunta con lo extenso y amplio, porque claro, el rock and roll igual tiene 60 años. Es poco. Es poco para la historia, digo. No Sí. es una gran historia todavía. O sea, en cambio la O sea, música han pasado clásica... muchas cosas en La, poco la tiempo. música clásica, en términos concretos, la hemos venido escuchando, si nos ponemos de estricto del canto gregoriano, desde los primeros siglos. Entonces claro, tiene siglos. claro, sí. Es demasiada la evolución. Entonces no sé si hay un momento para decir, aquí comienza. O aquí marca Aquí un comienza la destino. música clásica. Claro. Está difícil eso. Está ¿eh? difícil. Está difícil. Yo te diría que a lo mejor se pueden marcar como hitos, quizás. Como que van cambiando Periodos en el tiempo. periodo y también como tendencias, quizás. Claro. Como, por ejemplo, a ver, estoy pensando. Bach, generalmente, uno lo considera como el padre de la música. Es como nuestro, como Dios, así. Claro. Bach. No es que no haya habido música antes de Bach, por supuesto que lo hubo. Pero Bach, para nuestros como cánones del entendimiento de la música clásica, es como el gran padre de todo esto. Ahora, Bach es un Dios, representante... es la voz de Dios. Sí, es la voz de Dios. El audio de Dios. Bach es un representante de un periodo muy específico que se llama el barroco. Y el barroco, si uno lo asocia a las pinturas barrocas, tiene que ver esta cosa como con la ornamentación, con el no quiero ocupar la palabra exceso, porque exceso pareciera ser algo malo, pero en realidad no es eso, pero está como sobresaturado de información. Sí, obvio. Y eso, en el caso de la música barroca, también sucede, y hay una cosa que es muy, muy como... típica del barroco, que tiene que ver con el contrapunto. Yo creo que todo el mundo ha escuchado esa palabra, que contrapunto es como la línea que va por debajo de la melodía. O sea, una segunda melodía. Cuando se cruzan Claro. líneas melódicas, claro. Pero sin entrar en detalles, sí quería decir algo que hizo Bach que sí fue muy importante y que marcó un antes y un después. Bach escribió una obra para teclado que se llama El clavecín bien temperado. Y el clavecín bien temperado, que yo creo que por lo menos todo el mundo conoce el primer preludio, que es este. A ver.
Y sigue, y sigue, y sigue, y una cosa maravillosa. Que me da risa porque esto le ponía una letra romántica y es una canción de hoy día. Es una canción de hoy día, totalmente. Absolutamente. Porque o un éxito de los 80 del exacto, soft rock. Así. porque los acordes, ¿no? Los acordes son como bastante poperos, por uno podría decir. Súper popero, eso te iba a decir. Toto, te descubrimos. Descubrimos el secreto de Toto. Bach lo había inventado. Bach inventó todo. Bach Todo. inventó todo. Bueno, pero el clavecín temperado tiene una cosa muy particular que es bien importante, que tiene que... Tampoco voy a centrar en el tecnicismo para que no nos pongamos aburridos, pero la afinación, lo que nosotros conocemos como afinación, antes no estaba temperada, que quiere decir que existía esto que nosotros llamamos que las distancias son iguales. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estamos en un piano, nosotros vemos que de do a do, o sea, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, Claro. existen 12 semitonos. Claro. Acabo de tocar 12 notas distintas, ¿cierto? Que van subiendo por semitonos. Esa es esa equivalencia de la distancia que es igual, o sea, que entre esta nota y esta, entre esta y esta, y entre esta y esta, y así sucesivamente, es la misma, o sea, un semitono, fue algo bastante revolucionario para la música. Y el clavecín bien temperado es la especie como de puesta en teoría este principio, que es de ahora en adelante nuestra afinación va a estar temperada, es decir, repartida de forma equitativa. O sea, puso los cimientos. Puso cimientos bastante importantes para todo lo que tiene que ver con la armonía. La armonía son los acordes, por lo tanto podríamos decir que esta obra no deja de ser casi fundacional para cómo nosotros entendemos el desarrollo de la música occidental. O sea, así de importante es. Por eso siglos después se me vino a la cabeza cualquier canción de Phil Collins. Exactamente. No Ahora, sé, o de Lionel Richie. saltándonos varios años, y llegamos a una obra que yo voy a estar permanentemente repasando porque realmente, por Dios, que es importante. Es, una vez más, el Tristán e Isolda de Richard Wagner. Toma todos estos principios, pero obviamente los empieza a expandir. ¿Qué quiere decir expandir esto en términos de la música? Que lo que escuchamos nosotros recién, esta como secuencia, ¿no? Que después de acá, después ya para acá, y después para acá. ¿Te das cuenta que de alguna forma estamos escuchando algo que nosotros decimos así, obvio? Para allá va, claro. para allá va el acorde. O sea, Sí. esto tenía que ir para acá, Caemos. ¿cierto? Ya, bueno. Como esa obviedad, obviamente en Bach no es obvio siempre, todo lo contrario, Bach es uno de los más grandes maestros de desafiar las expectativas. Pero como esto se va desarrollando desde una forma como, ¿cómo expando este camino? ¿Cómo me hago de más recursos para seguir abriendo esta herramienta fantástica que es la armonía, que son los acordes? Los compositores se van sucediendo en como exploraciones al respecto. Y el Tristán e Isolda, justamente la importancia que tiene es que Wagner llega a un punto donde esta cosa ya no da para más. El elástico está al borde de romperse. ¿Qué significa esto? Que esta idea de tensión, distensión, ¿cierto? Wagner la traiciona permanentemente generando solo tensiones, acumulación de tensiones, como por ejemplo acá. Esto no me lo esperaba y ahora empieza a caminar. Y seguimos caminando. No hay casa. Se abre. Sorpresa. Sí. Otra sorpresa. Seguimos caminando. Se perdió ya, ahí va como... Tú decís, gallo, pero ¿para dónde, Se ¿para perdió, dónde va? ¿Para se dónde va? perdió. Y camina, y camina, y camina, Claro. y camina. Entonces, por eso, ese es otro punto clave en la historia. El Tristán e Isolda dice, todo lo que habíamos heredado de Bach, digamos, por decirlo así muy simplemente, ya no da para más. No da para más. O sea, esta es la última obra que estoy extendiendo esta capacidad de desafiar expectativas donde la resolución no llega, y no llega, y no llega, y no llega. Y es por eso que el salto que viene después es otro gran punto donde uno dice, ok, ¿y ahora qué hago? Y el qué hago se resuelve con dos caminos. Uno es romper con las reglas, literalmente, romper Chao. con las reglas, chao. O sea, ya no hay relación de un acorde con otro y por ende nace la música atonal, Atonal. es decir, que no tiene tonalidad, que no tiene do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sino que todas las notas son igual de importantes. No, porque no hay una lógica que vaya a ir para allá. O
respuestas como la que dio Stravinsky justamente en la consagración de la primavera, que es empezar como a jerarquizar otros parámetros musicales, donde ya la armonía o los acordes como un medio de contarnos una historia quedan en segundo plano. Y lo que nos pasa ahora es desafiar otro tipo de expectativas, que por ejemplo la acentuación. En la danza del sacrificio, al final de la consagración de la primavera, todo esto se sucede de esta forma. O sea, todo el tiempo está esa ansiedad, ¿a dónde va esta música? Y obviamente eso es reflejo un poco de lo que está pasando delante de tus ojos, que es el sacrificio de una joven doncella, que obviamente no quiere ser sacrificada y por eso tiene una angustia que nos traspasa al público, pero que finalmente se hace música a través de este nuevo planteamiento, donde es olvídense de esperar nada, simplemente déjense llevar. Me acordé yo creo que hay hitos. Cuando yo te planteé la pregunta, tú hablaste de hitos. Y como yo partí la guitarra con esto, ¿no? Bueno, ese patrón, después lo usaron muchos y durante mucho tiempo, durante décadas, se usaba ¿no? Como que algo que lo seguimos siempre. Pero también, por ahí por el 67, hay un cambio. ¿Ya? Hay un cambio. Hay una ruptura. Hay alguien que dice, no, yo no puedo seguir tocando. Voy a hacer lo mismo, pero lo voy a hacer de otra manera. Y si me... Puede quedar la escoba en este minuto preciso. Puede quedar la escoba, literalmente. Prepárense. No respondo. ¿Qué está pasando? Esto, este feedback. Son los mismos elementos. Bueno. ¿Qué era eso? Hendrix. Ya, yo pensaba, pero tenés que dar vuelta a la guitarra entonces. ¿Po? Claro, voy a tener que Hendrix era zurdo. Hendrix es el que desarma también esto. No en la forma tonal, sino que sigue usando los mismos elementos, la escala pentatónica, que esto que hablamos que Pentatónica es penta porque son cinco sonidos. Acordes y es lo más usado en el rock y en la música popular. O sea, por lejos el 90% de la música popular está compuesta por esas 5 notas. Pero en la guitarra, esa sonoridad también marca ese quiebre para decir, ¿sabéis que ya está bien? Han pasado... Quizás la evolución ha sido más rápida, digo, porque esto, lo que te comenté primero de Chuck Berry, pasó el 55 y ya el 67, o sea, 10 años después, 11 años después, 12 estrictamente, Hendrix sale con su primer disco para decir, ¿sabes qué? La guitarra tiene que sonar de otra manera, es necesario, es fundamental. Y me parece que en términos de la guitarra eléctrica, también en convenciones, también hay otro guitarrista que años después también, una década después, dijo, ¿sabéis qué? Yo creo que también esto lo podemos extender a más extensiones. Y si yo toco este tipo de situaciones, yo creo que la gente sabe. Y tú también vas a saber de quién estoy hablando. ¿Quién es? Van Halen. Van Halen. Sí, po. ¿Viste? Oye, no estoy tan perdido. Yo venía con mis serios, ¿Ah? con mis serios reparos. No era Carlos Santana. No era Carlos Van Halen. Yo venía con serios reparos de quedarme con mis conocimientos muy cortos. Amplios. Muy cortos. Pero, ¿viste? pero mira lo bacán que es la música, que no necesariamente tenemos que saber toda la información, sino que justamente estos grandes monstruos, los que tocaste tú, los que yo he tratado de interpretar, desarrollan algo tan fundamental que son reconocibles. O sea, no hay que saber la discografía completa de Van Halen para saber que eso es Van Halen. Eso suena a Van Halen. Y a ti lo primero que sonó fue, esto suena a Hendrix. ¿Te suena a Hendrix? Sí. Suena a algo. Sí. Yo creo que esos tipos son fundamentales. Y Absolutamente. acá también dijo, porque desde su alma, desde su visión de la música, pusieron patrones. Sí. Insisto, yo creo que No, y aparte y una cosa, pucha, que diste con una cuestión tan fundamental, que a mí me encanta, que es como la identidad. La identidad como factor que define la personalidad, la humanidad, los principios, la filosofía de un artista y que eso se hace música. O sea, una cuestión increíble. Van Halen suena Van Halen, como decís tú. Bueno, Brahms suena Brahms, Beethoven suena Beethoven. Me refiero, estos grandes nombres son grandes también por eso. Claro. Porque encontraron un idioma, un lenguaje tan personal, tan propio,
que uno dice, esta gente es esta música, es como la manifestación inevitable de su ser. Mientras estáis tocando Hendrix, yo decía, bueno, a ver, en la historia del rock, por supuesto que uno puede ir para atrás y vaya a encontrar que todo esto viene de un origen, ¿no? Que viene del blues y que antes del blues viene el jazz. Y bueno, y hay un personaje que podríamos hablar, pero miles de sesiones, creo yo, por la relevancia que tiene, justamente en que es como un conector entre la música clásica y todo el futuro de lo que va a ser la música Ya. popular, que es este señor que compuso, por ejemplo, A ver. dentro de muchas canciones. El desafío es que descubramos esos nombres, ¿no? Ojalá. Para la gente también, digo, para O la sea, gente que está escuchando. Voy a tocar un par de compases a ver si la gente le suena. George Gershwin. Bueno, Gershwin para mí es lo máximo de lo máximo de lo máximo. Oye, Porque sí, qué bueno eso. Él tiene Claro, esas po. patas en la Aquí y allá, clásico exactamente. y en la música jazz es fundamental. O sea, es como el padre de todo. O sea, en el sentido como del songbook norteamericano, Gershwin es el papá. Él partió con su hermano, con el Ira Gershwin. Ira hacía las letras. Por eso te vi acá con el Porgy and Bess. Bueno, el Porgy and Bess es una cosa que yo amo, pero adoro con... Pero está la versión de todo. Miles Davis de esto. Exactamente. Genial. Es hermosa, Exactamente. tremenda. De hecho, hay un momento del Porgy and Bess que... Bueno, es el momento de los dos puntos. Justamente es el momento que cantan ambos, que canta Porgy y Bess sobre el amor, que se llama Bess, You Is My Woman Now, que es claro que... O sea, a ver, yo creo que la gracia que tiene es que está como en esa cosa como entre medio, porque tú decís, esta cuestión suena absolutamente jazz, pero no suena obviamente a Miles Davis, pero también te suena como más clásico, pero tampoco es clásico, evidentemente. ¡Qué belleza! Es de una inspiración, pero así es música muy hermosa. Y claro, Gershwin abrió una puerta significativa para todo lo que ocurrió después, bueno, en Estados Unidos particularmente, con esta cosa bueno, el jazz, por supuesto, no lo inventó Gershwin, evidentemente no. Gershwin se hizo del jazz y él lo que hizo fue como, entre comillas, llenarlo de este otro lenguaje, del lenguaje de las armonías occidentales, de la música clásica con más forma, y claro, recogiendo como folclorismo que estaba ahí en el jazz, plantea esta nueva forma de hacerse de este idioma, y lo hace muy identitario, porque finalmente, como te digo, o sea, las canciones de Gershwin y su hermano Ira Gershwin se transforman como en cánones, po. Y por eso es que después, bueno... Uno de mis discos favoritos de la vida es la Ella Fitzgerald con Louis Armstrong cantando y tocando canciones de Gershwin. Porque también los hacen propio. Y después, como dijiste tú, Miles Davis y así, como que hay covers infinitos de Gershwin. Totalmente. Debe ser de los artistas más reversionados de su música, traspasadas, transportadas a otro formato. Pensé que ibas a tocar a Scott Joplin. Ah, Scott Joplin. Hoy no me sé nada. Scott No, Joplin. no, pero- ¿Alguna vez pero- toqué? Eso era como típico del ragtime. Claro, porque ese Piano de bar. ese piano desde la música negra también le puso todos los cimientos también del jazz, avanzando de lo que seguramente también se tomó Gershwin, pero también Scott Joplin sienta esas síncopas para después Sí, ser usada, desarrollada por Thelonious Monk, desarrollada Sí. por otros grandes pianistas, ¿no? Pero ese personaje también es fundamental en Absolutamente. ese camino, en ese hilaje.
totalmente. Y como te digo, yo creo que al final uno va como encontrando esos trazos. A ver, a veces son obviamente como herencias, ¿no? O sea, finalmente, no sé, uno podría decir que, claro, después nos saltamos a Elvis, pero Elvis cómo influyó a los Beatles, y los Beatles en el otro lado del mundo, pero cómo lo admiraban. Entonces me refiero, ¿me entendí? O sea, esa es como pandemia positiva de que surge una cosa que a todo el mundo le gusta y se quiere hacer de eso, pero la hacen propia. Finalmente a eso me refería, que esta cosa como de la identidad. Es tan importante. A propósito de pianista, tú alguna vez me hablaste de la Liszt manía. Ah, de Liszt. Sí, sí, sí. Uf, tremendo. Pero tremendo, ¿no? Porque Tremendo, porque tremendo. cuando, insisto, siempre volvemos a los Beatles, siempre van a ser nuestro punto de referencia para explicarle a las nuevas generaciones y a que somos de la generación, cuando se provocó esto que se llamaba la Beatlemanía, ¿no? La Y después Beatlemanía. y que quedó las cosas y el mundo estaba completamente trastornado. Paolo un día me dice, pero eso venía de mucho antes. Claro, yo le dije, sí, yo sé que Sinatra también lo generó. No, mucho, pero mucho antes. Y tiene que ver con Frank Liszt. Casi me cae de espalda cuando me dijiste eso. Frank Liszt. Franz Liszt, exactamente. Pianista. Franz Liszt hizo. Bueno, es que lo que pasa es que Franz Liszt fue uno de los. A ver, es una figura muy importante por muchas razones, pero la más famosa de todas es porque fue el gran primer virtuoso del piano. Ya. Liszt se inspiró mucho en Paganini. Paganini era el gran virtuoso del violín, que Paganini además como muy ducho en la intuición del marketing, porque no se puede negar, y hizo que toda esta cosa como el mito de que él había firmado un pacto con el diablo realmente fuera algo que pero- la gente se creía. Pero en el blues también pasó eso. Sí, pues, Robert exactamente. Johnson, sí. Bueno, pero con Paganini partió esta Los- cosa los- así las como... historias se repiten. Sí, po, Son- pero es que son figuras son todos muy rockeros, pues al final ese es el tema. O sea, Paganini era un tremendo rockero finalmente, esta cosa mística que llegaba y era un ser como misterioso en todos los sentidos, oscuro, sí. oscuro, exactamente. Y todas sus performances eran tremendamente, ¿cómo decirla? Como intensa. Se sabe, por ejemplo, que Paganini lo que hacía era, con una lima, empezaba como a rajar un poquito las cuerdas para que las cuerdas se le soltaran en la mitad. Entonces estaba tocando y ¡pam! Y soltaba y seguía tocando. Entonces, era todo un espectáculo, era realmente un espectáculo y está esta cosa así como este tipo de un virtuosismo pero sobrehumano, no puede ser normal. Entonces, claro, esta cosa, el mito que firmó un pacto con el diablo. Bueno, y a Liszt le gustó mucho este tema y él fue como que dijo, yo voy a hacer el Paganini al piano. Y Liszt efectivamente fue un extraordinario pianista, pero un rockstar total que... Vamos a ir a la anécdota que tú me dices, pero es importante destacarlo porque por eso también ocurrió que Liszt como que crea una escuela de piano. O sea, como que la forma de abordar el virtuosismo, la técnica del piano, tiene mucho que ver con lo que nos dio Liszt en tanto a la técnica propiamente tal, a la técnica del apoyo del peso del brazo, todo esto, pero también porque las obras que él compuso, como él era un gran virtuoso, son de una gran exigencia técnica. Por lo tanto, eso también como que abrió todo un espectro de repertorio que tenía que ver con el desarrollo de esta habilidad que se saltó muchos pasos de lo que venía de antes. Entonces fue un gran precursor de como del piano moderno. Pero lo que tú te referías tenía que ver con esta cosa más como del rockstar. Porque Liszt, efectivamente, bueno, se sabe que además era un hombre sumamente guapo, alto, erguido, delgado, con una melena, pelo liso que le colgaba, qué sé yo. Y claro, cuando tocaba, y este es el otro dato súper importante, el piano, el instrumento del piano, generalmente, o sea, hasta antes de Liszt era un instrumento más indoor, o sea, era más de la casa, era más como hacer música de cámara. No estaba esta cosa como del recital de piano donde está el piano, el pianista y nadie más. Eso lo inventó Liszt. También Liszt El inventó concierto de piano. un ya. concierto como recital. Como recital, O sea, claro, él sí, solo. sí. Es como un héroe. Porque Sí. es el tema, pues es como un héroe. ¿Cachai? Como el héroe con este tremendo mueble. El piano hero. Exactamente. Y hace algo súper importante en todo esto, que nosotros, bueno, yo por lo menos me siento identificado, los que estudiamos piano, lo odiamos, porque Liszt decidió que los recitales de piano se tenían que hacer de memoria. Antes no existía eso, antes la gente tocaba con partitura, pero Liszt puso que esto tenía que ser una especie como de requerimiento importante para el recital, tocar de memoria. Bueno, los recitales de Liszt eran tremendamente convocados. La gente se volvía literalmente fanática. O sea, tanto así que, por ejemplo, les pedían que por favor le dieran un mechón de pelo. Y llegó un punto en que le pedían tanto que Liszt al final mandaba, creo que colas de caballo, porque al final ya no, pues, no se iba a quedar No se iba a pelado. quedar pelado, claro. Absolutamente. 3 conciertos y se acaba. Se peleaban, por ejemplo, por las cenizas del cigarro. Y ponían las cenizas en estos, ¿cómo se llama estos que se abren así? Ya, perfecto. Sí, Sí, ya, todo. ya. Cosas así, o sea, una cosa que empezó a crear como un frenesí. Y literalmente comenzó a circular dentro de los médicos, esta cosa de la listomanía, como algo que se diagnosticaba. Esta histeria colectiva que producía este personaje. O sea, estamos hablando de un rockstar, en toda la ley.
Qué locura. Qué locura. Y me sorprende lo de Paganini y su pacto con el diablo. Me recuerda a Robert Johnson y su pacto con el diablo, justamente este personaje que inicia este desagradable mito de los que mueren a los 27 años, ¿no? Robert Johnson, el primero del club del 27, pero que no sabía tocar guitarra y que justamente quería como conquistar a alguien y de repente se desaparece donde iba y cuando vuelve siendo un maestro a la guitarra que había compuesto una cantidad de canciones y que le roba todo a todo el mundo, pero que efectivamente había hecho un pacto con el diablo en un crossroad, en un cruce donde... Y por ahí venía. Claro, y que lo cuenta en una canción que fue después reversionada por Cream. Qué increíble. Y lo de Liszt, obviamente yo lo asemejo a todo lo que pasó después en el siglo XX, no solo los Beatles, sino desde Michael Jackson. todos, ¿no? Y desde Luis Miguel o, Sí, o Jorge Negrete, que mi abuela me contaba que cuando... El Pollo Fuente. O el Pollo Fuente y su Sí, calcetinera, o sea, ese efecto ya se generaba de esos tiempos. Yo lo encuentro Sí. increíble cómo finalmente la historia es cíclica, ¿no? Y a mí me encanta Cambia las porque- vestimentas nomás. Y al final va como conectando el tema o sea, rompiendo un poco la barrera esto de que la música clásica como siempre circuló como por otra vía. Y resulta que no. O sea, la cosa también era así. También eran fenómenos. Eran fenómenos. A mí me encanta pensarlo así. Por ejemplo, la familia Strauss, la de los valses de Strauss. El Danubio Azul, qué sé yo. También era un fenómeno. Era una cosa así era como lo que la gente más quería escuchar eran los valses de Strauss. Lo cual hoy en día pareciera ser como irreal, porque los valses de Strauss, bueno, aparte que uno los escucha en el supermercado, porque están de fondo, uno los asocia así como al matrimonio y sería. Y no, pues, y esa era la música que se escuchaba. Entonces, es lindo verlo así. Porque Y yo creo que también, y eso probablemente puede ser otro capítulo, que lo vamos a tener que profundizar, porque tú tenías anécdotas también, cómo también esa música después, siglos después, se puede usar para una película, por ejemplo. bueno, la Cómo música esa, película, cómo esa, sí, pues. cómo esa canción, Sí. cómo esa música cae tan de buena forma en una película que te lleva al espacio, como Odisea, ¿no? Sí. De Kubrick. Y cómo una cosa que fue hecha funcionalmente para algo específico, como un Sí. salón, siglos después se transforma en algo que tiene que ver con una película, ¿no? Lo dejamos ahí. Ah. ¿Verdad? Sí, Tiburón, po. ¡Qué fantástico! Debe ser la música más, que yo decía fuera de micrófono, la mejor música de película. Y me discutía Trinidad, no me refería a que increíble que La más efectiva, con dos notas. con un intervalo de segunda menor, ¿no? Sí, segunda menor. Algo aprendí cuando estudié sonido. Generó esa tensión, Totalmente. porque el tiburón no aparece en la película. O sea, de hecho aparece al final. la música es la que salvó a la película, po. Sí. Sí, no sé si, bueno, ya nos desviamos demasiado, pero la historia es muy buena porque era un problema técnico, que no podían tener un robot en el agua. Entonces se convirtió en una película de suspenso en vez de una de terror. Exacto. Y el suspenso lo crea... Bueno, eso. Sí, no, pero es que eso va a ser Eso otro va a capítulo. quedar pendiente para otro capítulo. Sí, va a ser otro Porque- capítulo porque de es muy música de entretenido. película, porque Muy también entretenido. hablamos el otro día cuando estábamos preparando esto de los momentos de la escena, cuando una música cambia. Bueno, nosotros partimos hablando del el origen de los que... No, y los que van marcando hitos. Sí. Y cuando hablaste también de lo del concierto de memoria, se me vino a la mente Horrible. un momento... Yo sufría en mi recital de piano. Siempre Oye, pero sufrí. y qué raro. Porque tú soy más Mateo, pues a ti estás como más... O sea, la no, partitura, ¿no? A ver, los recitales de memoria también son porque fueron desde la partitura. Lo que pasa es que te tenés que memorizar la partitura, pero no sé, es una cosa como que media como... O sea, hay gente que se le da muy bien memorizar y otros que sufren más, po. Yo siempre sufrí con la cuestión de la memoria. Ya. Tengo muy buena memoria, pero igual dar un recital de memoria es una hora de música o más donde todo tiene que estar de memoria. Entonces es como decir, pero ¿por qué tenemos que someternos a este karma? a este suplicio. Más allá de ir de memoria, yo Sí. te voy a recomendar, y le voy a recomendar a los que están escuchando este podcast, un concierto del señor Keith Jarrett, Ya. destacadísimo pianista que partió haciendo jazz con Miles Davis. Él, de hecho, toca en el Nada menos. 69 en la experimentación más rockera, en la época jazz rock de Miles. Ya. Completamente fuera, así, conectado con el espacio, tocando ahí con Miles, una locura espacial, cósmica, brutal. Pero justamente resulta que el tipo era un pianista de estudio. Él venía de escuela, venía de conservatorio. Lo que pasa es que obviamente a finales de los 60 entró en este modo Miles Davis y dijo, esta es la mía. Así se voló, Aquí estamos. hizo todo lo que tenía que hacer, tocó cosas geniales. Pero ya después volvió como a ese camino, siempre explorando. Y en el 75, si no me falla la memoria, o el 74,
él realiza un concierto que se llama el famoso concierto de Colonia, The Cold Concert, ¿Ya? que está lleno de problemas ese concierto porque llegó sobre la hora, porque hubo problemas en el desplazamiento y más encima cuando llegó el piano que pidió no era el que él había pedido. Y para un pianista Tipo, es un tema. es doloroso también. Claro. Entonces, ¿cómo sacó adelante? Él improvisó ese concierto. Mira. Y ese concierto que hoy día es uno de los discos más famosos, publicado por el sello SM, y uno de los discos más importantes de todo de ese mundo pianístico de Keith Jarrett, se llama el Cold Concert, que después salieron otras versiones que se llaman el Lausanne Concert, el Paris Concert, hay muchos. Es increíble cómo el tipo parte de algo, parte, Y se va abriendo así. y empieza a buscar, y empieza a buscar, y empieza a buscar, y en esa búsqueda, de repente cuando encuentra la canción, porque hay un momento que uno se da cuenta de que él encuentra una canción, se escuchan sus... Como escucha, llegué. Escúchase como que se goce, se escucha, lo escucha y el tipo está feliz. Tú sabes que esa cuestión, Increíble. acabé de decir algo que también es un tema muy importante, la gente no lo sabe y creo que deben saberlo, que este tema de la improvisación es como la música nació en realidad. O sea, la música nació desde la improvisación, de esta cosa como tribal prácticamente, de sentarse alrededor de la fogata, De y los comunicarse, tambores, y empiezan a surgir melodías espontáneas, qué sé yo. Y claro, se empezó como a dogmatizar, para bien y para mal, desde el punto de vista en que se empieza como a hacer desde lo teórico, po. Desde las cosas prohibidas, de los movimientos, como hablábamos antes, que el cargo de gregoriano eran puras quintas, después cuando apareció la tercera fue algo visto como, oh, pero esto abre otro horizonte diverso, bueno, y qué sé yo, hasta que llega este punto, que a eso quería llegar, que se hace tan importante como dejar por escrita tu creación. Y ese es un punto de inflexión enorme en la historia de la música, cualquier música sea, porque hasta ahí íbamos como muy de la mano todos, que la música era por transmisión oral, básicamente. O sea, tú le enseñabas tu canción a tu hijo, a tu nieto, o el trovador también una cosa como de la familia. Pero finalmente aparece esta cosa como de, no, yo voy a escribir esto porque no, yo quiero que se toque así, de esta forma, y que no haya cambios. Claro. Obviamente no pasa de la noche a la mañana, se va sofisticando esta escritura, porque además la nomenclatura musical a la que nosotros conocemos hoy en día no partió así tampoco, fue experimental como todo. Pero cuando se empieza a hacer esta especie como de pacto entre que la creación y el creador son una especie de como de unidad, donde el intérprete ya no es creador, sino que interpreta solamente. Ahí hay un salto, pero cuantitativo, pero descomunal con respecto a nuestra relación con la música, que yo personalmente, como músico clásico, lamento. Porque el conservatorio en algún momento se hace como mucho más eco de esto, de conservar, que de crear desde la espontaneidad. Pero los mismos compositores, los grandes compositores, Bach, Beethoven, Mozart, eran tremendos improvisadores, tremendos. Mozart, de hecho, escribía sus conciertos para piano para tocarlos él. Por lo tanto, en el momento del solo, que en la música clásica se llama la cadenza, él ni siquiera lo escribía, porque él se lo dejaba libre, porque él iba a improvisar lo que quisiera en el momento. Hoy en día es raro encontrar un músico clásico que sea muy libre en la improvisación. De hecho, yo hago mi mea culpa delante de todo el mundo. Yo soy pésimo para improvisar. Yo me aterro. O sea, a lo mejor en mi casa solo en la noche, que nadie me escuche, ya, empiezo a improvisar, me muevo por acá, pero porque no está. Y a mí eso me produce una envidia enorme con respecto, por ejemplo, a los jazzistas. Yo creo que el cerebro de un jazzista es una cosa que yo pagaría por tener, te juro. Porque encuentro maravilloso que puedan hacerse de su instrumento y que fluya, Claro. por lo que me estabas contando ahora por la anécdota. Por lo de Jarrett, que viene también de Así ese que si mundo. alguien me quiere hacer clase de improvisación, yo dispuesto. Oye, y dijiste, hablaste de dos tipos de transmisión de la música, ¿no? Esto que ya es como lo que ya conocemos, que es la partitura, ¿no? Sí. La partitura es lo que indica cómo se toca, perdón, y más allá de algunas variaciones, pero hay una línea. Y está la otra, la transmisión oral, que de alguna manera se ha seguido. Existe un mito, que yo te lo pregunto a ti, que tenés más conocimiento de eso, con respecto a la música de Chopin, ¿Ya? que efectivamente no sé si está transcrita en partitura o cuesta mucho, que un fenómeno que pasa con la música de la Violeta Parra, porque tiene tantas variaciones en términos de rítmica, en términos que es difícil como traspasarlo. Hay unos elementos, ¿no? Y que por eso que la música de Chopin se traspasa de profesor en profesor. Mira, es una No sé súper si- buena reflexión. No sé si es tan así, Ya. pero voy a tratar de Lo escuché alguna vez, por eso. interpretar lo que tú me estás queriendo decir. Déjame ver si encuentro algo de Chopin acá. Esto justamente, bueno, esto es un preludio muy, muy simple en realidad, que se llama La gota de agua. Muy simple, yo estoy viendo la partitura y es una locura.
Se llama La Gota de Agua porque está la gota de agua que no cesa. Pero Mira. más allá de eso, Gloria Benavides después hizo La Gotita. Era una gotita, clink, exacto. clink, clink. Yo creo que a lo que tú te refieres, creo, tiene que ver con algo que es el tempo rubato. El tempo rubato es algo muy característico del romanticismo, Ya. pero que se perpetuó, que es una forma de, ¿cómo decirlo? Como de convención de cómo escribir una libertad interpretativa. Voy a decir esto de otra forma. El rubato básicamente es una invitación a robarle tiempo a la música para después devolvérselo. ¿Cómo se escucha esto? Si esto fuese tocado como un computador, esto sonaría así. Eso es exactamente Tendría lo que una marca. pero estoy tocando exactamente lo que está escrito. Claro. O sea, no estoy faltando a nada. Pero que yo lo toque así, también es lo que está escrito. No estoy faltando a nada. Están los ritmos, están las alturas, está la melodía, dice piano, por lo tanto es suave. O sea, no estoy siendo irrespetuoso a la partitura, pero lo estoy tocando con rubato. Es decir, que hay micro decisiones que uno hace con respecto a esperar un poquito en un acorde, después acelerar un poco y después otra vez hacer una especie de pausa para enfatizar un cambio. O, por ejemplo, cuando viene este momento del... ¿cómo es esto? Esto. Que es una especie como de canto. ¿Se han fijado las cantantes de ópera, sobre todo en un momento específico, que es el bel canto? Bel canto se llama el bello canto. Los cantantes hacen eso. Ya, toda esa cantidad de notas es para lucir el canto. Claro. En Chopin, ese bel canto está escrito en este tipo de adornos. Porque en realidad la única nota que importa acá es... Y después... Todo esto está de más, en realidad. Es un adornito. Claro, pero un adorno hermoso. Claro. Ya, ¿cómo abordas? Ya, exacto. Acá era así. ¿Cómo abordas ese adorno? Tiene que ver con una decisión interpretativa. Y yo creo a lo que tú te referías con esto de que Chopin es imposible de transcribirlo, es porque Chopin es uno de esos compositores que la interpretación depende mucho de esas decisiones que van más allá de lo que está escrito. Y de los elementos que te da la Exacto. partitura, etc. Volvamos a... Tenemos que volver a casa siempre, Paolo. Démosle otra, otra oportunidad. De otra oportunidad. Nuestra casa fue, en este momento fue Chuck Berry. Eco. Chuck Berry. Oye, queremos agradecer a ese piano, Oye, sí, maravilloso. a la gente de Audio Música, Música. que se pasaron de verdad increíble de piano. Y sigan escuchando este podcast que se llama Música para las Masas o para Masas, junto a Paolo Bortolameoli. Yo soy Rainiero Guerrero y nos pueden escuchar a través de Spotify, donde quieran también. No sé si esto está disponible en YouTube. Sí, también, sí, está disponible. Está disponible en YouTube. O sea, también esa es la gracia, que nos puedan ver también. Eso. ¿Cómo tocamos? ¿Ah? Siga, Eso, comparte y eso. escuche. Eso parece como una señal. Vamos, entonces. Ya. Vamos a cerrar. Vamos con otra oportunidad, a ver si ahora sí a mí me resultan los acordes. Dale. Vamos, a ver qué dice. Bien. Yes. Esa es buena. Buena. Esa baja.